chicos, muy buenas tardes. Una vez más, sí, vamos a iniciar esta ronda de charlas literarias, sí, vamos a volver, sí, vamos a ver qué está pasando en el mundo literario en estos últimos tiempos. Sí, bueno, vamos a tener varios invitados, en este caso vamos a tener a una invitada muy especial, que ella es de Córdoba, ¿sí? De La Borde, ¿sí? Ella es Vicky García, que nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria literaria, ¿sí? Sus libros, su libro, ¿sí? En especial. Y bueno, vamos a buscarla, ¿sí? Vamos a pedirle que se una con nosotros. Que bueno, van a poder hacerle preguntas, ¿sí? A la autora acerca del libro. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto tenerte y poder charlar con vos acerca de esta gran obra. Sí, ya nos vas a contar un poquito, estaba Bueno, un contando. gusto también estar hablando con vos y con todos tus seguidores, seguidoras. Bueno, Vicky. Bueno, contanos un poco quién sos, de dónde sos, qué haces. Bueno, soy de Labor de Córdoba, es un pueblo pequeñito, como te decía ayer, al sudeste de la provincia, así que hace mucho calor en estos momentos. Vivo en Buenos Aires hace varios años, pero bueno, estuve hace poco y doy fe que en estos momentos está haciendo calor porque estuve contactada con mi familia hasta hace un rato. Y bueno, es un pueblo muy chico, pero tiene un festival súper importante que es el Festival Nacional del Malambo, donde compiten bailarines y bailarinas de de las 24 provincias de Argentina. Así que es un festival súper importante, es un festival chico, pero enorme en cuanto a su trascendencia en lo que es el ámbito gauchesco, digamos, y folclórico. Así que bueno, nací entre esos malambistas, entre las danzas, no porque bailara o porque cantara o nada, ¿no? Nada, simplemente porque, nada, me gustan los festivales y creo que Córdoba tiene una gran tradición en festivales folclóricos, entonces bueno, por ahí me crié. Y eso es lo que marcó, ¿no? Tu literatura de alguna manera u otra, porque estuve investigando un poco acerca de este libro, ¿sí? Sí. Las bestias, ¿sí? Que es lo que me interesaría más abordar en esta obra, ¿sí? ¿Cuándo la publicaste? ¿Qué género es? Lo publicamos con Contramar en julio del año pasado. Sí, en julio del año pasado hicimos la presentación en noviembre o diciembre, no recuerdo. Bueno, fueron unos meses complicados. Y es una obra, tiene varios géneros, digamos, puede leerse tanto como una obra de cuentos, como una novela en relatos, porque todos los relatos están interconectados entre sí. Todos los personajes están conectados entre sí porque transcurren en un pueblo, en dos épocas distintas, pero en un mismo escenario transitan todas las historias de los personajes. Y traté de abordar un poco, no te diría el lenguaje gauchesco, pero sí la oralidad con la que yo me crié y la oralidad que tengo asociada a mi infancia, entonces intenté recrear un poco esas voces. Y después hay relatos que son fantásticos, algunos son eróticos, bueno, hay una mezcla de géneros entre todos los relatos. Algunos están más para el lado del policial, pero bueno, dentro del fantástico y de una oralidad provinciana, digamos, se entrecruzan los otros géneros. ¿Y cuál fue el motivo que te llevó a escribir esta obra y por qué elegiste esta temática? Bueno, la obra fue por un ejercicio que estaba haciendo con unos compañeros de taller. Nos habíamos terminado el taller y un compañero
decidió o nos propuso que nos sigamos juntando para escribir, para ver cómo avanzamos con los textos que teníamos, los que estábamos trabajando, y como algunos no teníamos nada para escribir, él nos tiraba una especie de disparador para contar una historia. Y uno de estos disparadores, no recuerdo en este momento cuál era, pero surgió con uno de los relatos. Surgió el borrador de del que fue el primer relato de esta saga, digamos. Y a partir de ahí lo llevé al taller de Gabriela Cabezón Cámara, fue el primer día que fui al taller, y tanto ella como Paula Rodríguez, otra compañera que estaba ahí, otra compañera y amiga escritora también, que estaba en el mismo taller, me dijo que estaba muy bueno y que estaría bien seguir con esa temática y seguir trabajando desde ese lado porque era algo innovador, que era muy diferente a lo que se estaba escribiendo, a lo que se estaba leyendo, que me sentaba muy bien, que estaba cómoda trabajando con esa lengua y que nada, y que siguiera. Entonces, bueno, empezaron a aparecer algunas historias así medias perdidas de la infancia y bueno, eso por supuesto fue atravesado por otras cuestiones, pero bueno, alguna anécdota ahí que me contaron alguna vez se transformó en una historia, completamente diferente, por supuesto. ¿Y por qué el título? ¿Por qué Las Bestias? Las bestias lo eligieron estas dos personas que te mencioné antes, Gabriela Cabezón Cámara y Paula Rodríguez. Creo que el título es porque los personajes son absolutamente salvajes, sobre todo los personajes masculinos. Hay una violencia muy fuerte sobre las mujeres, sobre las diversidades, sobre los niños también. Son hombres absolutamente machistas, maltratadores, golpeadores, abusadores. Eh, También hay mujeres que ejercen violencia sobre otros cuerpos, pero particularmente son hombres los protagonistas agresores y creo que fue por eso, más que nada y porque hay escenas que son muy crudas también, que están relatadas en el libro, entonces, bueno, ¿cómo le ponemos a esto? Bueno, las bestias como para intentar abarcar lo más posible, creería. Lo decidieron ellas y después la editorial estuvo de acuerdo, así que ya quedó así. Y si tenés que elegir un público lector, ¿no? En el momento de escribirlo, ¿pensaste en ese futuro lector? ¿Cómo reaccionaría ante ese libro? Bueno, iba ya con el parámetro yo hago muchos talleres literarios y tenía como el parámetro de la escucha de compañeros y compañeras de los talleres. Y en los talleres la mayoría de las personas son personas de distintas provincias, o sea, vivimos en Buenos Aires, pero somos de distintas provincias o bien del interior de la provincia de Buenos Aires, pero no somos, somos solamente residentes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese público al que yo le escribía también en cierta parte era un público que iba a entender determinada voz y diferentes características que iba a narrar, porque está narrado el interior de la Argentina. Es una Argentina que no es céntrica, es una Argentina profunda, áspera, incómoda, con paisajes que son incómodos, entonces ese es el público, es un público, no te podría decir una franja etaria, pero sí es un público de provincia, ¿no? Siento que escribo literatura de provincia, aunque suene tal vez un poco egocéntrico, pero es lo que escribo porque es mi lenguaje y con el que yo me crié. Entonces, y es como hablo, también sigo, más allá de estar atravesada por muchas lenguas, hablo así, de esa manera, me expreso de esa manera y por eso está plasmado, o intentado, el intento de plasmarlo en tono provinciano. Hablaste de talleres literarios, ¿sí? Que has Uh-huh. participado de varios, ¿no? ¿Y Sí. qué idea tenés de esta actividad como introducción a los escritores, ¿no? Y
es un lugar donde, si bien el trabajo del escritor, de la escritora, pareciera que es solitario, porque bueno, uno se sienta con su cuaderno, con su compu o con lo que sea que escriba, con la máquina de escribir, cada uno tiene sus métodos. Eh, Pareciera que es un trabajo solitario, pero al llevarlo al taller, la escritura se transforma en algo absolutamente colectivo. Primero porque te entregas ahí, no tenés otras posibilidades de que cuando estás leyendo en el taller, si lo que escribiste es horrible o si lo que escribiste es maravilloso, no tenés ninguna posibilidad de cambiarlo. No es como en otras, yo vengo del teatro, por ejemplo, y en el teatro si uno está haciendo una escena o en una obra y ve que está un poco caído, tiene como la posibilidad de rumbear para otro lado y tratar de encauzarse. Pero cuando estás leyendo un texto que ya lo hiciste, entonces eh, las voces, los murmullos de tus compañeros y compañeras se notan y, las devoluciones no son solamente de los docentes o de quienes dictan los talleres, sino de todos los que asistimos. Entonces se vuelve absolutamente colectivo porque cuando una se pierde no es solamente la docente quien te va a decir, bueno, estaría bueno que encares por acá. Es el compañero o la compañera que tenés al lado que te va a decir, che, estaría bueno que hagas esto, que leas esto, que mires esto, que profundices esto que estás escribiendo, y uno intenta hacer lo mismo con los otros, con los demás. Entonces eso es muy lindo y además se terminan forjando vínculos muy fuertes. Yo soy muy amiga de te diría de la mayoría de las personas con que he compartido taller, porque es un momento precioso donde entregas todo, donde entregas mucho por supuesto, de tu tiempo, de tu trabajo, de tu sensibilidad y nada, y pones todo ahí. Entonces, a veces eh, se escriben y se leen cuestiones más personales, eh, o una atraviesa cuestiones personales complejas y eso mismo la literatura está atravesada por eso, lo que uno escribe está atravesado por situaciones de la vida cotidiana. Entonces, el generar esos vínculos creo que son fundamentales para estar cómoda en un espacio y para poder escribir fluidamente, digamos. ¿Te has sentido incómoda en algún espacio, en algún taller literario? ¿Algo que no te haya gustado? Mm, bueno, a veces no. Me ha pasado que alguna vez no me ha gustado algo que he escuchado de otra persona, una devolución. Y sí, me he enojado, pero después, nada, intenté también bajarme un poco de la idea que yo tenía, porque a veces una tiene tantas ideas en la cabeza y cree que está abarcando todo y que está contando todo, y cuando otra persona lo mira desde afuera, lo mira con cierta distancia, entonces y es cuando decís, bueno, la tengo que escuchar. Más allá de que hayas estado toda la semana, a mí me ha pasado de estar semanas y semanas corrigiendo un texto y cuando lo llevara que me lo destruyeran. Eh, y sí, son momentos feos, pero bueno, te da más ganas de seguir laburando, pero sí, hay momentos en que, nada, me he ido a mi casa muy triste o muy enojada por lo que llevé. Sí, sucede y le sucede a los demás y es algo que forma parte de la escritura, no todo lo que lleves siempre va a ser maravilloso, porque para algo asistís a un taller también y porque querés compartir esa escritura y querés compartir la escucha y querés que los demás opinen y sean parte de lo que estás escribiendo. Pero bueno, a veces sí, a veces me he enojado y he llorado y cosas así, sí, me ha pasado. Volviendo a tu libro, ¿no? Eh, Ujú, y hablando un poquito de esto de una revolución literaria, ¿no? En este caso, eh, ujú. me vino a la mente, ¿no? La idea de lucha social. ¿Crees que tu libro forma parte de esto, de lo que está ocurriendo, sí, de lo que ocurrió hace años, sigue ocurriendo con la matanza, así, de las mujeres?
Sí, completamente. Ahí traté de reflejar el libro está en dos épocas. Serían los 40-50 y la otra serían fines de los 80, principios de los 90. Creo que en este país es difícil decir qué década fue, no solo en este país, en este continente es difícil decir cuál fue la época bisagra, salvo algunos hechos históricos concretos, pero digamos que está atravesado tanto por el primer peronismo como la primera parte y la segunda parte por el inicio del menemismo y de esa segunda etapa neoliberal. Eh, y está plasmado, sí, eso, la diferencia de clases y la violencia de clases. En cuanto a violencia hacia las mujeres, tanto la violencia de clase de los patrones de estancia, digamos, como la violencia de género por sus propios pares, ¿no? Porque también hay mujeres que son maltratadas, abusadas por sus pares, o sea, trabajadoras rurales violentadas por peones rurales, por ejemplo. Eh, Contado así parece que está dentro del realismo, no es así, hay muchas cosas que son real, que están en un tono realista. De todos modos es un libro que diría que es un libro fantástico, que está muy corrido el realismo, pero sí se abordan estos hechos eh, y estos sucesos y sobre todo las violencias hacia las mujeres. ¿Qué visión tenés sobre eso, ¿no? Contándonos ya de tu perspectiva como mujer, como escritora, y no tanto ya del ámbito del libro, ¿no? Sino más bien eh, cuál es tu visión que tenés en la actualidad en cuanto a la cultura, se están tratando estos temas o no. Bueno, sí, hubo en los últimos tiempos tal vez algunos libros, estoy pensando en cuáles, algunos libros que abordaron violencia hacia las mujeres y diversidades. Pienso en Cometierra, de Dolores Reyes, pienso, bueno, sí, hay libros que no específicamente las protagonistas son mujeres, pero hay relatos desde el punto de vista de hombres, los de Selva Almada, creo yo, que son relatos, la mayoría de ellos desde el punto de vista de varones que ejercen violencia hacia las mujeres de una manera absolutamente naturalizada como parte del mandato social. Y creo que sí, que se está tratando, pero es difícil decir qué se está escribiendo. Creo que se está escribiendo muchísimo de muchísimos temas. No diría que es preponderante el tema de mujeres. Eh, Podemos hablar de novelas negras, tal vez, pero hay diferentes. eh, es muy diverso el campo narrativo argentino. De hecho, amigas mías que también escriben abordan otras cosas, abordan otras historias de provincias. La verdad que no te podría decir, sí, se está escribiendo mucho sobre esto. Creo que se está escribiendo mucho de todo y eso también está muy bueno. ¿Y cómo haces para escribir vos? ¿Tenés un momento? ¿Elegís un tema? ¿Cómo es Vicky escritora? No, ya quisiera tener un método, un momento y todo eso. Eh, Soy de las que van con libretita a todos lados, o sea, algo que vaya a comprar un agua, una coca, a la vuelta, me llevo la libreta siempre y una virome, y si se me ocurre algo, lo anoto. Si estoy muy conectada en ese momento con la escritura, ya me llevo un cuaderno donde puedo desarrollar un poco más una escena, por ejemplo, pero la libreta la tengo por si estoy en el colectivo, en la calle o me mandan un audio o tengo una llamada por teléfono y una palabra, un tono, una frase, algo, me sirve como disparador para crear otra cosa, enseguida la puedo anotar. Y, y después, bueno, me cuesta mucho encontrarle el ritmo. Siento que a veces
cuando estoy trabajando, yo trabajo en la justicia, ahora estoy de vacaciones, creo que cuando estoy cumpliendo horario de oficina es cuando más ganas me da de escribir. Entonces, en esos intervalos laborales tengo un Word abierto, por ejemplo, para escribir. Y eso de tener la compu ahí todos los días accesible me da como la necesidad de todos los días tener que hacer algo. Eh, pero después, ahora en vacaciones, me cuesta mucho. De hecho, el otro día hablaba con Selva Almada y me decía cómo venía la novela, estoy escribiendo otra novela, y le decía, no, mirá, la verdad que recién todavía me mudé hace muy poquito, recién me estoy instalando y nada, intenté prender la computadora, pero bueno, costó, así que, bueno, la verdad que no hay un método, sí trato de buscar estímulos para escribir, que el principal estímulo para escribir es leer. Entonces me obligo a leer y a disfrutar de la lectura, trato de no leer obligadamente algo, trato de que si no me gusta lo dejo y busco otra lectura que sea gozosa, donde la pase bien o mal, pero que sea una lectura que me tenga atrapada y a raíz de eso me genera ganas de escribir. Me gusta estar ahí. Entonces, es eso. Más leo, más escribo. No sé si mejor o peor, pero por lo menos es el ejercicio. Después viene la corrección y todo eso, pero leyendo. Leyendo te diría que es el método. ¿Y qué valores tenés al momento de escribir? ¿Tenés ciertos valores intrínsecos por ahí? No, lo principal es escribir completamente despojada de todo valor, en todo caso, es escribir desaforadamente cuando tengo el desaforo, escribir así bestialmente a las corridas y con errores y con palabras que faltan y eso, y tratar de escribir, de correrme de lo que yo piense. En términos personales, políticos, sociales y culturales, te diría, y trato de ser completamente descarnada, de correrme de todos los parámetros o de lo políticamente correcto, digamos. Escribo como cosas muy desagradables también, a veces que son necesarias para después, bueno, pulirlas y corregirlas, pero trato de no limitarme, en un primer proceso de escritura trato de no limitarme en decir, bueno, esto quedará bien, esto quedará mal. Después vienen las correcciones, las pasadas por los talleres, las relecturas y todo eso, pero en un primer momento trato de que, nada, de estar lo más despojada posible, que creo que es lo mejor, que vuele, aunque por ahí no tenga nada que ver, pero que vuele porque creo que algo que por ahí no tiene nada que ver con lo que estás escribiendo en este momento es un buen fragmento que después te puede servir para otra cosa. Entonces, para mí no se tira nada. Todo va, a algún lado va a ir. Así es. ¿Y cómo fue el momento que decidiste escribir, que querías dedicarte a esto? No sé si hubo un momento. Empecé con los talleres, la verdad que disfrutaba y sufría por esto que te decía antes. A veces tenía un muy buen día de un muy buen texto a la luz de los demás, ¿no? No para mí. Y por ahí tenía días donde los textos no eran muy bien recibidos, hasta que empecé como muy de a poco a querer perfeccionar eso, eh, a contar una historia, y ahí empecé a hacer más talleres, y cuanto más estaba involucrada en los talleres y más seguía uniendo historias, ahí fue cuando Gaby Cabezón Cámara me dijo, y otra compañera, también escritora, Caro Covelo, me dijo, acá tenés un libro, tenés que organizarlo un poco. Y dije, no sé, porque no era como mi meta.
armar un libro ni tampoco publicarlo. Pero bueno, como se fue moldeando, entonces en un momento dije, bueno, hay un libro, hagamos algo con esto. Pero no, el tema de la escritura no es solo el tema de tener el libro publicado, también hay un montón de otras formas de publicar que no sea en un libro, hay fanzines, hay, bueno, iba a decir blogs de antigüedad absoluta, pero bueno, hay otros espacios, está Instagram, está Facebook, que también es como una antigüedad ahora, pero, y hay fanzines, hay cuestiones que se pueden hacer en papel, y hay muchas formas de hacer, de que tu palabra transite hacia otros lugares. Y también hay festivales orales, hay lecturas, hay encuentros, tanto literarios como de distintas artes, hay kermeses, no sé, muchísimas cosas donde puedes ir a leer tu texto y tu cuento o tu historia y probarte ahí. Y es una hermosa forma también de que circule la palabra, no solo es a través del libro. Yo me formé primeramente en eso, en algunos textos que me invitaron a leer, a diferentes actividades. Después publiqué en algunas revistas digitales, publiqué en algunas revistas en papel. Eh, pero bueno, el libro fue, digamos, posterior a todo, a haber pasado todo eso. ¿Y te sucedió alguna anécdota, algo que nos quieras contar antes que terminemos la entrevista? Que le cuentes al público, ¿sí? ¿Qué te sucedió con este libro? ¿Alguna anécdota? A ver, bueno, no sé, pasaron muchas cosas no sé si hay algo particular, pero sí hubo un reencuentro con mucha gente que hacía años que no veía. Cuando el libro se empezó a vender en mi pueblo, que lo pidieron desde allá, lo pidió Seferino, que fue mi profe de religión en una escuela laica, o sea, una cosa así como muy, muy de pueblo, y ahora tiene una librería. Me llamó para que lo contacte con la editorial para pedirlo y tenerlo en su librería, y de pronto me empezaron a agregar al Facebook todas mis maestras, desde eh, primer grado hasta jardín, hasta todas mis profesoras del secundario. Entonces es como que volví a generar un vínculo y desde otro lugar, con personas que para mí eran absolutamente relevantes y que eran señoras y que nada, porque bueno, no, en la escuela era señora, no era profe, era señora, tal cosa. Nada, y hablarles desde otro lugar, desde ya no del lugar de alumna, sino del lugar mujer que escribió un libro. Y nada, eso fue muy, muy extraño. Y después, nada, que el libro haya llegado a lugares donde la editorial no tiene distribución, eso me pareció increíble. Hay formas de adquirirlo, por supuesto, es por la editorial, por Salvaje Federal o por otras librerías que hacen venta online, pero en librerías, en ciudades o pueblos donde no había puntos de venta, me sorprendió muchísimo que se considere el libro, también que muchas docentes me hayan pedido permiso, digamos, como para poder darlo en sus cursos. Profesoras de lengua de terciarios que me dijeron, bueno, lo voy a dar como parte de la bauchesca, y yo dije, uy, me parece un montón. Pero bueno, también es como parte de la literatura en transformación, ¿no? Bueno, ahora hay un nuevo punto de vista sobre esta literatura. Bueno, esas cosas así maravillosas que fueron pasando, y muy lindas porque me unen mucho con la gente. Bueno, Vicky, la verdad que fue un enorme placer poder conocerte y poder conocer tu obra, y ya lo quiero leer. Y bueno, los invito a todos que nos están escuchando que se sumen, ¿sí? Y que puedan conseguir el libro, adquirirlo, poder leerlo, y que te busquen si tienen preguntas, ¿sí? Que todo suma. ¿Sí? Así que bueno, y incitarte a que sigas por este camino literario, que sigas escribiendo, y bueno, que nos lleguen tus obras.
Bueno, Dani, muchísimas gracias por el espacio que me diste para poder conversar con vos, con tus seguidores, seguidoras. La verdad es muy lindo lo que haces, te quiero felicitar por tu laburo, me parece hermoso este ciclo de entrevistas que estás llevando adelante y bueno, ojalá que puedas leer el libro prontito y nada, bueno, y espero tu crítica, por supuesto. Te mando un beso grande y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Que llegue al Chaco. Bueno, un abrazo y bueno chicos, estamos en contacto y te dejamos con esta hermosa charla.